Ok, voy a continuar con el live porque hice media hora para tenerlo, este, para que sea corto. Y bueno, haré una segunda parte, para ver a ver qué agarramos, ¿no? Bueno, seguimos con Rembrandt. Este parece que es una de sus obras un poquito más antiguas. Este no es de él, pero dice acá que es una copia. Se dice que es una copia de él. Bueno, quizás nos da un poco como el estilo temprano de Rembrandt, ¿no? Porque tiene su paleta ahí es, por ejemplo, muy más ligera, ¿no? No logro ver si estoy transmitiendo, pero bueno. Yo no sé si es una copia. Puede que no sea una copia, pero definitivamente tiene su estilo. Y una paleta muy... unos colores muy más brillosos de lo normal, ¿no? Es muy chistoso los los testículos del caballo, ¿no? Puro dibujo. Acá, por ejemplo, sea un original o sea una copia, se puede ver pues cómo igualito está componiendo, ¿no? Una composición muy estudiada, como dije, ¿no? El caballo está hacia atrás y esto es por ejemplo una zona de... A pesar que vea figura, se considera pues una zona dividida del color, ¿no? Otra zona es esto, obviamente. Otra zona va a ser esta parte, donde está pasando lo del título, ¿no? El bautismo de un eunuco, ¿no? Cuando está siendo bautizado, eunuco o lo que sea. Creo que son los que se castraban, ¿no? No estoy seguro. No es muy, digamos, poderosa de Rembrandt, pero igualito se puede ver cómo componían, ¿no? Que es lo importante cuando vemos pinturas un poquito menos exitosas o de sus ya sea por la mano del maestro, ya sea por por una copia, lo que sea, ¿no? Pero podemos ver, ¿no? Acá hay una curva, ¿no? Una especie de triángulo, un detalle muy natural, ¿no? A pesar que no tiene los colores naturales, pero al menos el dibujo está muy natural, ¿no? Se puede ver el mismo tipo de carreta que hemos visto en la otra, ¿no? Con esa especie de sombrilla. El caballo sí está un poquito fuera de, digamos, de proporción, ¿no? Solamente un caballo es un poquito más grande. Pero bueno. Y nada, no. Los colores son muy llamativos. No parece Rembrandt, ¿no? Pero quizás es su pintura temprana. Pero ir viendo cómo construían, ¿no? Cómo construía Rembrandt una pintura, o lo organizaba, digámoslo así, no construía, pero cómo lo iba pensando pictóricamente. Este es un copper plate, o sea, este es el original de... Este es el cobre, y aquí es donde él ha rasqueteado, ¿no? Ha hecho el dibujo. Está negro porque ahí se le pasó la tinta encima para poder imprimir. Entonces por eso que dice el copper plate, la placa de cobre donde él hizo este famoso aguafuerte, ¿no? Entonces aquí ya es dibujado de frente a puros rasgos, ¿no? Y esto es lo que puedes ver al menos en sus ¿cómo se ven? Sus dibujos de grabados, cómo logra la sombra a través, obviamente,
de achurados, ¿no? Y aquí ya está empezando a pensar en la luz, ¿no? Este es lo bonito de Rembrandt, o lo que uno puede aprender de Rembrandt, que deja cuando, por ejemplo, cuando quiere dejar la luz, es obvio, ¿no? Pero toda esta zona la deja muy iluminada, ¿no? Y aquí tú puedes ver lo oscuro. Acá las caras casi boceteadas atrás para darle esa profundidad, ¿no? Todo esto hecho de memoria. Un dibujo, este es dibujo, ¿no? Dibujo por ahí quizás unos modelos, pero yo lo veo mucho hecho de memoria. Como alguien que hace caricaturas, ¿no? O cartoons, o cómics, qué sé yo. Mira las cabezas que está creando, ¿no? Una cabeza acá con simples bocetos, para esa profundidad y esa luz. En plena acción, por ejemplo, es interesante, ¿no? Le van a cortar la cabeza. No sé cuál es el título. Siempre que voy a hacer. Ah, ya, el decapitamiento de Juan Bautista. Él hacía muchas obras bíblicas también. Está justo a punto de decapitarlo, ¿no? Eso, por ejemplo, podemos aprender de Goya, de Rembrandt, de muchos. El gesto para dar... Esa es parte de la digamos, del tratamiento pictórico, ¿no? Elegir la posición en que están las personas, ¿no? Cómo está afligido, ¿no? Cómo está acá triste, está derrotado, ¿no? Lo van a decapitar. La cara, el movimiento de la... Es bueno, por ejemplo, hacer bocetos de este tipo, de estas figuras, fijarse en las caras, ¿no? Las expresiones. Esos ejercicios de gestos también es bueno hacerlos de pinturas maestras, ¿no? Como mueve el torso, lo ha movido, y acá está al frente el pelvis, ¿no? O la parte de abajo de las piernas. El de todo esto está en luz, por eso lo deja así, y aquí ha empezado a oscurecer, ¿no? Ya piensa en luz como si fueran, como cuando pinta, ¿no? Como pone una capa encima, pone otra capa encima, pone una capa encima, y le va creando con profundidad. Lo interesante del caso es que cuando hace esto en cobre, las rayas que hace son claras, ¿no? Entonces él quizás ha hecho un boceto preliminar para más o menos tener la idea de la composición, y de ahí ya pues empezar a dibujar con el buril o con el... Realmente no sé, yo nunca he hecho un agua fuerte, ¿con qué será? Pero obviamente es algo punzante, ¿no? Para hacer las marcas en el cobre. Pero esta pierna, por ejemplo, está muy bien, ¿no? Se siente la solidez acá, ¿no? Y en Rembrandt las proporciones de él son un poquito más naturales, o la gente tiende a ser chata, ¿no? No está exagerando como otros pintores. Como decía como he hecho la expresión, molesto. Esas son las líneas que usa, ¿no? Esto ya es maestría en el dibujo y en el dibujando en el de frente en el cobre, ¿no? Rasgando ahí, rasqueteando, y ahí sale la cabeza, ¿no? Mucha imaginación. Entonces, lo interesante aquí es la acción, el sentimiento de esto, ¿no? Como lo ha chorreado, como ha usado las manos para crear esa angustia. Mucho se puede aprender de Rembrandt en ese sentido. Hasta hay que fijarse en la firma, ¿no? Sabe que esta es el, digamos, el dibujo madre, o lo que va a ser para ser impreso, y firma al revés, ¿no? Porque sabe, una vez que le ponga la tinta y lo imprime en el papel, porque es como se imprimía, va a salir pues el nombre al revés, ¿no? Entonces la composición realmente va a salir al revés. Fijarse estas caras que ha puesto acá en la arquitectura, ¿no? Ahí tiene un poco de perspectiva hacia abajo, y ya nos da un poco de interés con esas caritas, ¿no? Los personajes que se imaginaba, qué sé yo. Pero bueno, este es uno de sus aguafuertes o grabados, es lo mismo. Veamos otras obras. Bueno, ¿qué tal ahí? ¿Qué tal, Oscar?
Gracias por el like. Pues nada, que estoy viendo algo de Rembrandt. Espero que no se me vaya la señal, porque antes se fue y solo grabé media hora. Pero esta, por ejemplo, vamos a verla, ¿no? Esta ya es otra técnica. A mí lo que me gusta de Rembrandt son más sus dibujos y sus... bueno, sus retratos también son bonitos. Más me gustan sus aguafuertes, sus bocetos, ¿no? Podemos ver el tamaño. Sí, 16 centímetros por 22, ¿no? No es tan grande. Y el título, como siempre digo, es importante saber la narrativa de cada dibujo para entender cómo lo representa el pintor, ¿no? Cómo cada pintor visualiza lo que está queriendo decir al enseñarnos el título, ¿no? Si hay una historia detrás o qué está queriendo representar, ¿no? De repente hasta ni le puso título a este dibujo, ya la gente le ha puesto después, porque no dice mucho, ¿no? Una granja en la luz, una granja holandesa en la luz, ¿no? Se ve que es un boceto de vida, ¿no? Este sí lo podríamos decir, es un boceto de natural. Uno, por la rapidez que ha trabajado. Eso es lo que uno puede diferenciar en Rembrandt, ¿no? En sus dibujos más terminados se ve que los ha trabajado después. Pero él tiene muchos bocetos así del natural, ¿no? Entonces aquí su preocupación ha sido captar la luz del sol. Y pues pienso con la rapidez que dibujaba y bueno, con el mismo medio que está usando, ¿no? Está usando tinta marrón y con la pluma y un poco de aguada, lo que se llama aguada, ¿no? Un wash drawing en inglés se llama, ¿no? Los indicios de dibujo, ¿no? Acá, como siempre los maestros pensando en 3 dimensiones, ¿no? Aquí está un cubo en sólido, ¿no? Sólido. Acá otro cubo, ¿no? Eso por ejemplo hay que ver, tienen esa, como saben dibujar, ¿no? Han estudiado perspectiva, como siempre he dicho, ¿no? Pueden concebir sólidos en el espacio, ¿no? No solamente es línea y sombra, pero acá hay un sólido, ¿no? Cuando uno piensa en arquitectura siempre hay que pensar en las formas más simples. Prismas, rectángulos, cubos, no rectángulos, todos sólidos, ¿no? Cubos, prismas, pirámides, ¿no? Entonces acá puedes ver un cubo casi entero. Tienes que imaginarte, ¿no? El techo es un plano así, diagonal, ¿no? Parte de un cubo que está así, ¿no? Y aquí encima una pirámide. Y aquí es lo que se llama ya la intersección de sólidos, en el sentido de que tienes un cubo y está intersectándose con un plano. Eso tendría que explicarlo. Es parte del dibujo, ¿no? Quería mostrar un poco de Rafael, lo que no. Vamos a ver si podemos encontrar intersección de sólidos. Y ese es cuando uno empieza a estudiar un poco lo que es la geometría sólida. Es un problema de ingeniería, pero realmente es parte del dibujo también, ¿no? Parte de la arquitectura. Empezar a mezclar sólidos para concebir volúmenes básicos, ¿no? Este se llama solid. A ver si sale intersection of solids. Intersection. Sin caer en algo muy técnico, ¿no? Aquí está, ¿no? Hasta hay videos. Pero esto es lo que son intersecciones de sólidos, ¿ves? O sea, que tienes un cono y un cilindro atravesado, ¿no? Son ejercicios de ingeniería, ejercicios de arquitectura. Por ahí puedes investigar cómo dibujar esto, ¿no? Y te recomiendo que te metas un poquito en eso, ¿no? Yo hice un poquito de esto. ¿Por qué? Porque acá ya hay una especie de pensamiento así, ¿no? Hay que acordarse que la base del dibujo está ligada no solamente al dibujo de la figura, sino al dibujo de las cosas, ¿no? Todo el estudio de la perspectiva nos va a incluir partes geométricas, ¿no? Hay que acordarse que el dibujo se originó pues en el Renacimiento con los arquitectos, los ingenieros, el ingeniero. Tú ves los bocetos de Leonardo, él sabía dibujar como un ingeniero, ¿no? Entonces hay principios
de ingeniería, dibujo de ingeniería, ¿no? Si tienes una oportunidad de tomar un curso de ingeniería de dibujo, hazlo, te va a ser un mejor dibujante. Yo lo hice y estos son ejercicios muy básicos de cómo de cómo pensar, por ejemplo, aunque yo no me he metido a hacer cosas tan complicadas, ¿no? Pero cómo pensar, por ejemplo, en diferentes vistas, ¿no? Este es el volumen, y pensar en elevación, pensar en una vista de planta, una vista de altura, ¿no? Y para que veas, ¿no? Ese es un sólido intersectado con otro, y eso es lo que queda. Eso es lo que se queda usualmente en las casas, ¿no? Como digo, este plano inclinado, y aquí tienes un sólido metido ahí, ¿no? No tienes que ser un arquitecto para eso, un ingeniero, simplemente entender que hay parte del dibujo es la intersección de sólidos, ¿no? Especialmente cuando uno piensa en ya formas más complicadas, ¿no? También orgánicas, que se empiezan a concebir. Por ahí deben haber videos de YouTube que puedes aprender, y es cuestión de cada persona indagar, ¿no? Pero meterse un poquito en lo que es sólidos y volúmenes, dibujo esto, por ejemplo, ¿no? No quiero meterme en eso porque yo tampoco soy un maestro en eso, ¿no? Pero más o menos entiendo los conceptos cuando hay sólidos intersectando, y es lo que queda, ¿no? Pues ahí más o menos puedes tener esa aplicación, pero lo importante de estos bocetos es entender que son sólidos en el espacio, ¿no? Y fíjate la luz tan potente digamos, de lo que está viendo, cómo lo deja en blanco, ¿no? Y de ahí ya le mete la aguada todo en negro, y ya logró captar lo que puede ver una maleza por ahí, ¿no? Buena práctica para tu ojo, para tu mano, para la memoria, seguir boceteando el natural, ¿no? Y si quieres tener un poquito más que tenga más peso, digamos, artístico, bueno, pues hazlo puedes imitar lo que hacía Rembrandt, ¿no? Usar en marrón, tinta marrón, y con tu pluma o con uno de esos lapiceros con metal, ¿no? Intentar capturar lo que uno ve, ¿no? Igualito se ve que es el natural, ¿no? Obviamente no tiene que ser ingeniero, pero algo básico y es un ejercicio muy bueno empezar a bocetear arquitectura, ¿no? Cómo está representando rápidamente la maleza, ¿no? La maleza, y aquí puedes ver la entrada digamos, esta choza, o de esta especie de arquitectura media rara, ¿no? Y de frente ya como a la hora, por ejemplo, de poner las sombras, ¿no? Se ve que ha secado lo marrón, y encima le pone este pedazo ¿no? sin mucho cambio de tono, ¿no? Y en los maestros vas a ver eso, una idea tiene en su cabeza, ¿no? Este es un cilindro, que se supone que es acá se ve un banco, y acá ves un balde, ¿no? Este es un cilindro, otra vez, siempre pensando en sólidos, ¿no? Un cilindro de estos, parte del dibujo, un cilindro de estos, y a la luz viene acá y ya le pone, ¿no? La sombra, lo que se llama la sombra, la sombra de la forma, en la forma, y la sombra que proyecta la forma en esta superficie, ¿no? Es una palabrería, pero es lo que está haciendo, ¿no? La luz viene de arriba porque es luz solar. Esto lo que se llama ya es proyección de sombra. Hay que tener idea de proyecciones de sombra en sólidos, y eso es donde cuando puedes indagar lo que se llama shadow projection, o proyección de sólidos. Y esto tú lo ves ¿cómo se llama? En dibujos, en libros antiguos, ¿no? Que esto todavía existe, ¿no? La proyección de sombras. Es un estudio que se hace, ¿no? De cómo tienes una figura y la proyectas a través de ciertas leyes geométricas. Hasta ahí, como tú puedes ver, ¿no? Hasta hay estudios exactos, ¿no? Pero algo de proyección de sombras, hay buenos libros por ahí.
no sé si pueda recomendar. Hay un libro muy antiguo que yo encontré sobre proyección de sombras, pero es esto, ¿no? Como cuando tienes un volumen proyecta la sombra, ¿no? Lo vas a ver en Loomis, en cualquier libro de dibujo. Hay uno de ahora, creo que se llama, de Scott Robertson, ¿no? Cómo proyectar simples sombras de volúmenes, todo este tipo de cosas, ¿no? Hasta ahora la computadora la puede hacer, pero antes los dibujantes tenían esa noción de proyección de sombras en simples volúmenes. Y esto obviamente es observación, ¿no? Estás observando esto y la sombra, pues, si tú sabes un poco de sombra, este de aquí se repite acá, ¿no? Esta sombra, esta parte de acá es porque tiene la choza acá arriba. Pero ya mucha, ¿no? También es observación de las cosas, ¿no? Pero buena práctica, como Rembrandt está haciendo, salir a bocetear nuestra arquitectura por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque a la vez te sirve, pues, para hacer las escenas que están haciendo. Cuando hace sus paisajes o hace interiores, pues tiene que practicar, obviamente, ¿no? Lo que es un poco de arquitectura, ¿no? Porque no solamente un cuadro son figuras ni paisajes, también hay arquitectura, hay agua y todas estas cosas. Es otro paisaje que hizo. Se llama el puente de piedra, ¿no? Stone Bridge. Tamaño 42 centímetros por 29. 42 de largo por 29. Y bueno, acá ya es, digamos, un poco Rembrandt más maduro, ¿no? ¿Por qué? Porque está usando esos marrones. Esa luz un poco ya más clara, ¿no? Todavía no es tan dorada, pero ya preocupándose por esa iluminación, ¿no? Nos vamos a acercar para ver algo de la técnica. Y creo que está hecho en tabla, no parece que está hecho en madera, o lo que se dice tabla, no en lienzo. Painting oil on panel, exactamente, en panel o tabla, creo que le dicen. Si acercamos podemos ver la madera detrás, ¿no? Casi es la madera, y él ha usado el marrón de una manera abstracta para ver, ¿no? Para empezar a tirar sus primeras sombras, ¿no? La capa detrás, y ya los blancos vienen encima, ¿no? Lo que se llama scamble. En inglés el término de pintor es scamble, o el efecto túrbico, de pintar un claro sobre algo oscuro, ¿no? Aunque aquí se ve la madera detrás. Entonces está usando la madera como una especie de tono también, ¿no? Para jugar con las transparencias. Eso es lo que hace un buen pintor realmente, ¿no? Nos quiere un poquito de profundidad y ahí deja, ¿no? Los rasgos del pincel, y no completa todo el cuadro, ¿no? Eso es lo que hace como digo, un pintor, ¿no? Los venecianos, Van Dyck, Rembrandt, Caravaggio no es un pintor, yo diría es un pintor dibujante, ¿no? Caravaggio también termina mucho, ¿no? Como un hiperrealista, más o menos ese estilo de técnica bien acabada, ¿no? Como Ingres, ¿no? No va a dejarte pinceladas tan sueltas. Hay como digo, siempre hay dos tipos de pintores: el pintor y el pintor dibujante. Ya eso depende del gusto de también la escuela en que he estado, el gusto del pintor, ¿no? Bueno, aquí igualito hay que seguir viendo, analizando cómo él logra esas profundidades, esa luz. La arquitectura totalmente en sombra, ¿no? Todo un tono verde. Fíjense la vaquita, ¿no? Otra vaca. Parece que otro animalito. Creando profundidad a través de... Esta no es perspectiva obviamente lineal, ¿no? Es perspectiva con idea de lo que se llama, llamémosle perspectiva pictórica, ¿no? ¿Por qué pictórica? Porque está creada por conceptos de pintura. No es a través de algo mecánico, sino de... Voy a hacer esta parte para indicar que está atrás, y llevo esta línea y estoy pensando en otra zona en el espacio, y estoy más adelante, ¿no? No está calculando nada de perspectiva, simplemente
por su conocimiento de perspectiva, puedes ir en lo que se llama entendiendo eso de foreground, middle ground y background, ¿no? Cuando uno pone perspectiva es lo que sale. Entendemos esto como perspectiva, ¿no? Pero siempre está algo lineal, ¿no? Como todo un punto de fuga, lo que se hacía en el Renacimiento. Pero la perspectiva, el gran ejemplo es Leonardo, ¿no? Él ya no está usando la perspectiva a través de línea y cálculo, sino la perspectiva como entendiendo que esto está atrás, entendiendo que esta zona sigue, ¿no? Superponiendo, como dije en un live de Rubens, ¿no? Yo le puse un término bueno, no me acuerdo, pero es como un libro de estos libros que se abren y tienen algo atrás y algo adelante, algo adelante, ¿no? Simplemente cambiando el tono, cambiando el tamaño, ¿no? Un arbolito más pequeño y ahora un árbol más grande. Manteniendo esa idea de escalas, ¿no? Fíjate cómo obviamente el horizonte está por aquí, y del horizonte como ha dibujado estos hombres más grandes y obviamente más pequeños. Hay forma de escalar por especie de líneas, no estoy seguro si Rembrandt lo usó, ¿no? Pero fíjate la barca acá y la barca pequeña de acá, ¿no? Para indicarnos que ese es un puente grande, ¿no? A través de las figuras nos vamos dando cuenta de la escala, ¿no? Y el golpe de luz, lo que a veces uno ve cuando hay esa especie de tormentas, está repitiendo la idea del otro paisaje, ¿no? Poner una especie de tormenta, una especie de nubes que va a llover y justo cae la luz y un rayo de luz está iluminando esto, ¿no? Parece que eso le impactó y una especie de fórmula que lo repite, ¿no? Acá hay una casita y uno cuando se acerca ve pues acá una especie de la choza por aquí, ¿no? Bien iluminada, casi es blanco el tono que he usado acá, blanco bien agrisado para dar esa iluminación, ¿no? Gracias a su dominio de la línea y el dibujo. Por eso que siempre repito, para ser un buen pintor hay que ser un buen dibujante. No hay forma de saltarse eso, ¿no? Hay muchos pintores que quieren pintar así, pero no pueden dibujar, ¿no? Entonces hay que tener un buen dibujo, un dibujo muy fuerte para ya dibujar con el pincel, ¿no? Fíjate, cada pincelada que da representa algo, ¿ves? Como pincelado acá y representa la luz. Conceptualizando, ¿no? Acá tú puedes ver un punto en la cabeza, el tronco, todo bien conceptual, ¿no? ¿Por qué digo conceptual? Porque estoy usando ideas, ¿no? Conceptos no es observación directa, es un concepto de una idea que tiene una persona y ahí logra dibujarlo, ¿no? Como hace un caricaturista, como hace uno de cómics, ¿no? Acá puedes ver la carreta en perspectiva, ¿no? Acá tú ves la rueda, el elipse, acá está el cono. Y ahí pues son unos bueyes o unos burros que están llevando pues madera, parece, ¿no? La entrada de la choza. Y ese es el recuerdo a través de sus estudios previos que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ese estudio de la choza que hizo le puede servir para recrear esto. Y ahí ya es cuestión de que cómo está planeando lo que decía la otra vez cuando mostré un estudio de Rembrandt, ¿no? Su esquema lumínico, ¿no? El esquema lumínico es la idea que está usando para iluminar, ¿no? ¿Dónde estoy poniendo la luz? Acá. Estoy iluminando estas partes. Lo repito acá mi esquema, en esta personita, ¿no?
Si nos acercamos bastante, mira la persona que está, ¿no?, totalmente en sombra y le pega luz ahí, porque está pensando en luz, ¿no? Aquí lo que sea esto, pues una cruz que ya le pega la luz, ¿no? Entonces si la luz viene de la izquierda, ¿no?, y ahí va conceptualizando la luz. Acá parece que hay más gente y ahí voy ahí y ya no hay tanta luz, obviamente, ¿no? Está pensando en la luz que le cae en el agua, ¿no? Fíjate cómo ha creado la luz que cae. Básicamente es un Monet acá, ¿no? Monet 400 o 300 años atrás, simplemente por su dominio de dibujo. Pone la luz ahí y la observación, porque cuando uno ve un puente debajo del agua, vas a ver que esta luz le pega y empieza a reflejar el plano de abajo del puente, ¿no? Y ahí empieza a refleja acá. Es un capo, ¿no? Cuando está pintando, por ejemplo, el verde de acá, tú puedes ver el verde, pero ahí está en tono más suave, ¿no? Totalmente inventado estas cosas, ¿no? Maderas y observación, las personas igual, ¿no? Excelente esto. Haremos un poquito de media hora más, ¿no?, para ver todos los trucos compositivos. Como dije, quiero ver piezas que no he visto antes. Esta la he visto, pero no la he visto con buena calidad. Esta es interesante, vamos a verla. Como dije, es un Rembrandt antes de su madurez, ¿no? Es una de sus pinturas, ¿no?, de las primeras pinturas. 1925. Es 1,23 m de largo, ¿no?, por alto 89. Aquí de repente sus primeros pasos de cómo empezar a crear su estilo, ¿no? Acá tú puedes ver mucha influencia digamos, del manierismo porque antes del barroco era el manierismo, ¿no? Manierista. No me acuerdo quién fue su maestro, creo que Peter Leisman, estaría bueno saberlo. Porque yo he visto una pintura del maestro de Rembrandt, ahí justamente en el museo que yo tengo acá en Atlanta. Hay una pintura de su maestro y pintaba muy bien, ¿eh? No como Rembrandt. Sí, entonces es bueno también indagar el maestro a quien le enseñó, ¿no? ¿Quién le enseñó a Rembrandt, ¿no? Peter Leisman, algo así se llama. Aquí está, ¿no? Tras un breve pero intenso aprendizaje de 6 meses con el célebre Peter Leisman, ahí está. Solo 6 meses. Según el joven ya manifestaba una afición a la pintura. O sea, primero fue aprendiz de Jacob Bad Sondenberg, y ya 6 meses con Peter Leisman, ¿no? Me parece que ya aprendió con él sus últimas lecciones, ¿no? Pero si visitamos a ese pintor, justamente vamos a ver algo de Rembrandt. ¿Por qué? Porque fue su maestro, ¿no? Y acá tú puedes ver, pues, digamos, esa técnica de cómo componer, ¿no? Fíjate acá, ¿no? Lo voy a compartir quizás mañana en el grupo, para entender al maestro de Rembrandt, ¿no? Obviamente se ven figuras medias inventadas también, pero tú puedes ver el tratamiento de esas luces así, poniendo las luces de a poquitos. Vamos a ver si podemos ver un poquito más cerca. Entonces, Peter Leisman nos interesa para ver quizás algunas técnicas que cogió de Rembrandt, ¿no? Especialmente en el dibujo o el tratamiento, por ejemplo esto, ¿no? Hacer ese estilo de pintar lo que está atrás, pintar personitas, ¿no?, de memoria, la barca,
hasta gallos. Todo esto es inventado, ¿no? Todo a través del dibujo. Solo que Rembrandt obviamente le da más naturalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es lo que quería ver. A la hora que ilumina, ¿no? Una cara le da esa luz. Todo pincelada, todo bien dibujado. No nos interesa la historia, pero sí cómo está organizando el cuadro. Al menos eso de poner figuras y mantener esos, ¿no? Estos árboles atrás y crear una especie de escena. Acá aparece no digamos Rembrandt, pero al menos esa idea de cómo vestir los personajes viene de él, ¿no? O influencias de él, ¿no? Como acá, por ejemplo, cómo está creando este grupo, y hay que, por ejemplo, el cambio de este es lo que hay que aprender, ¿no? El cambio de escala, ¿no? Bien grande, y aquí nos mata una escala bien pequeña, ¿no? Para darnos esa narrativa. Que de aquí pasemos acá. La despedida de Agar. Y usualmente eso lo vimos ya en Tiziano, ¿no? De una especie de secuencia. Y puede ser que empiece acá la historia y luego pasa acá. O puede ser que no, ¿no? Esto es como otra escena diferente. Realmente no sé la historia de la despedida de Agar, pero supongo que este debe ser Agar, ¿no? O ella, no sé. Cómo hacer la arquitectura por sólidos, lo que hablaba, ¿no? Nos pone un natural acá. Entonces algo se ve de él, ¿no? Ya podemos buscar más obras, colgaré más obras en el... Quizá para dar un pequeño estudio de él, o al menos mirar, ¿no? Rembrandt y su otro maestro, Jacob Vandenberg. Podemos buscarlo rápidamente en internet. Perdón por estas improvisaciones, pero yo estoy diciendo que estos lives son así, ¿no? Improvisados, estamos preparando. Ese fue el otro maestro de Rembrandt. Jacob van Sorenberg, otro holandés. También manierista, pero un poco más inventivo. Un poco más inventivo. Un poco de repente excéntrico. Acá hay como rasgos no, pero este es Jacob, este es Van Ruysdael. Es otro pintor holandés muy bueno. Sonnenberg, este sería pues el maestro de Rembrandt, ¿no? Parece un bosco. Al menos de todas maneras aprendió Rembrandt a dibujar muy bien. Y a inventar cosas, ¿no? Ese es Rembrandt es este. Bueno, habría que ver este otro maestro. No nos concierne mucho, pero algo. Bueno, el padre aprendió de Franz Floris, que es otro pintor muy es conocido, ¿no? Franz Floris, un pintor holandés. Cada vez sabe que le enseñó a Rembrandt, ¿no? Entonces, ¿de dónde habrá sacado algo? Rembrandt realmente no copió a su maestro, pero habrá aprendido muy bien. Ya lo indagaré más en
Pero acá hay lecciones de esos dos, ¿no? Obviamente, y a su estilo. Pero aquí, al menos, en este, en, el- en la eliminación de estas sombras, acá está siendo italiano, ¿no? O al menos el manierismo ¿no? De una sombra muy, hasta en el tratamiento de la sombra, ¿no? Marrón. Hacen muchos maestros. Pero dividir la forma en huevo, ¿no? Bien conceptual. Realmente es bastante dibujo y una mezcla del natural. Y bueno, puede haber hecho un estudio del natural y luego puede ponerlo ahí, ¿no? O pintaba el natural, a veces eso es lo que hacían posaban a alguien y lo pintaban de frente ahí, ¿no? Y, utilizando las caras, este se ve que es el mismo Rembrandt. Fíjate cómo se usaba como modelo, creo, ¿no? Con esa nariz redonda, cambiándolo un poquito, pero parece que es el mismo. Una cara acá, otra cara acá, típico del Renacimiento, de la buena, ¿no? De la inventiva del tiempo, de poner varios personajes, ¿no? Una pintura, digamos, entre paréntesis, cruda de él, pero con mucha maestría, al menos en el dibujo, ¿no? Ese caballo más parece sacado de un... Porque eso es lo que hacían bastantes pintores, ¿no? Sacaban de grabados también, ¿no? Por su habilidad del dibujo, copiaban un grabado y lo cambiaban y lo pintaban y ahí está, ¿no? Pero ahí en Rembrandt ya se va viendo esa preocupación de la luz, ¿no? Este creo que es el apedramiento de un santo. Es el apedreamiento o la pedrada de San Estefan. Entonces en él vamos a ver acá la luz, donde está pasando la preocupación de, digamos, el centro de atención, ¿no? Luz muy alta y la sombra. Eso es el renacimiento, el manierismo, ¿no? Un caballo detrás. Acá por ejemplo hay otra cara, o la cara del otro caballo, ¿no? Este es el jinete. Ya nos crea esa profundidad. No es una buena pintura en el sentido de... No es super Rembrandt, pero igualito, ¿no? Nos ayuda a ver cómo van componiendo, mostrando toda la destreza que tienen dibujar arquitectura, ¿no? Inventarla quizás, poniendo personajes acá, ¿no? Otra persona acá. La manera de pintar que más parece de Peter Lassmann, ¿no? Pintar con ese estilo. El dibujo del ornato, una tela muy... Cómo pone estas cosas para dar un poco de acción, ¿no? De dar movimiento, ¿no? Y bueno, la paleta así muy... El estilo de Rembrandt, pero parece de su maestro un poco más, ¿no? Con el color así medio amarillo y no mucho color, ¿no? Son marrones. Es una buena pintura en el sentido de ver cómo va cambiando su pintura, ¿no? Adquiriendo quizás más realidad o más maestría a través del tiempo. Estas son muy conocidas. Esta no la he visto. Es como que estoy viendo unas que no las puedes ver en otros lugares, ¿no? El rato de Proserpina. En la mitología muchos ratos, ¿no? Rape en realidad es la violación, pero también se le conoce como rapto. Rape. Proserpina. Esta creo que también la hizo Bernini. Exacto, el rapto de Proserpina. Bernini es conocido por eso. Creo que se la rapta no, realmente no me acuerdo de la historia. Pero acá se ve que le está raptando, ¿no? Esta es la de Rembrandt que vamos a ver ahora. Pero es bueno ver las versiones de los otros pintores, ¿no? Cómo van
abordando el mismo tema. Este quizás es Rubens, si no me equivoco. Sí, es Rubens. Es un maestro casi creo contemporáneo con Rembrandt. No sé si Rembrandt era más joven o más viejo. Creo que más joven, no estoy seguro. Obviamente Rubens hacía así, ¿no? Más concentración en la figura. Pero veamos en Rembrandt, el mismo rapto. Obviamente lo que es Rembrandt está que es más, digamos, no sigue los ejemplos quizás típicos de los pintores, sino está siendo más original en ese aspecto, ¿no? Ya le da más espacio a la escena. Analicémoslo otra vez como el otro, el rapto de Europa, ¿no? Mira todo, aquí por ejemplo ya podemos, si cerramos nuestros ojos, entrecerramos nuestros ojos, vamos a ver casi es prácticamente todo esto oscuro, ¿no? 3/4 del cuadro es en oscuridad y, ¿no? Entrecierra los ojos, se llama squinting en inglés, y vas a ver las zonas de luz, que es esta y obviamente el cielo, ¿no? El cielo azul con un ultramarino más o menos, ¿no? Pero acá por ejemplo fabulosos estos caballos, me parece esta especie de acción que está creando. Hay otra obra que es de la barca, no me acuerdo, pero aquí me parece Rembrandt muy bueno, ¿eh? Está siendo un poquito más moderno en este aspecto, en la acción que está creando acá. Y mira, ¿no? Un caballo acá y el otro ya perdido en sombra, una maestría fatal, muy bueno. Hasta es un capo dibujando plantas y nos está mostrando pues plantas del mar, ¿no? Mira cómo pone, uy, esta es una belleza, simplemente es una belleza esto de acá, ¿no? Como dijo mi amigo el dios Rembrandt, ¿no? Lo que está creando acá, las plantitas las pone en luz, pero cada plantita, ¿no? Este es mucho conocimiento de la naturaleza, mucho dibujo del natural, obviamente pictórico también, pero como rapta, como logra, obviamente se la lleva el dios o no sé qué, pero mira cómo se le está llevando, ¿no? Y veamos la diferencia de colores que la tonalidad del color que le ha puesto. Este es casi un amarillo bien ácido para crear ese efecto dorado, y en ella le pone la luz con sus cadenas que le gustaba a Rembrandt, ¿no? Las flores, un artista muy completo en realmente representar cualquier cosa que se le venía en la mente, ¿no? Ella le está raptando y tiene ese vestido de seda que brilla y cómo va creando, ¿no? Para esto quizás, por ejemplo, Rembrandt lo que hacía es coleccionaba obviamente en su estudio tenía pues telas y objetos que coleccionaba, que le gustaba, ¿no? Entonces, eso lo usa como referencia de una manera, ¿no? Lo que se llama referencia, para ayudar a visualizar, ¿no? Quizá tener un vestido así, y bueno, no quiere decir que lo está posando así, pero le da una idea para crear la luz y el color. Acá por ejemplo creo que no es tanto quizá no la historia, pero el querer, un poco preocupación también de los materiales, ¿no? Y también quizá tener un adorno así, en su posición, un leoncito así, ya lo crea, ¿no? A través de esto, y se imagina esto, ¿no? El agua cómo le está haciendo, los personajes salpicando, otra cara por aquí en la sombra. Ya, me encantan estos caballos, cómo los ha hecho. Me recuerda algo de Jericó, un poco en la acción que está creando, ¿no?
Por ejemplo, la tensión que hay acá en la soga, y uno se acerca, ¿no? El detalle que he pintado, ¿no? Muy bonito, las luces. Bien obsesivo como cualquier genio, ¿no? No obsesivo, pero detallado. Muy bonito para estudiarlo en cualquier aspecto, ¿no? Acá la acción, como ¿no? La interacción para contar la historia, materiales, la misma organización del cuadro, ¿no? La penumbra que está creando acá, ¿no? El reflejo, el agua. Esto quizás es algo que aprende de ese Last Man, de su maestro, cómo iluminar a través de pinceladas, ¿no? En la cadena, por ejemplo. Estoy muy consciente de que la luz le cae y va poniendo, ¿no? Los brillos que provoca esto. El agua. Si uno observa el agua, cuando uno tira el agua en el aire y hay luz que le pega, empieza a hacer como cristales, ¿no? Y esta es parte del agua. ¿Cómo hace el agua, no? Una belleza de cuadro. Este también pienso que ha sido de observación. Dice The Unruly Child, o sea, el niño malcriado, ¿no? Está siendo malcriado y la mamá le está llevando. Este lo lleva de fuera de un cuarto al niño y el niño está gritando y pataleando y hasta se le cae el ¿cómo se llama? Su zapato, ¿no? En plena acción lo ha captado. De nuevo tinta. Para mí que esto lo observó de un niño por ahí por la calle y él luego lo recuerda, ¿no? O quizá lo captó en el momento, muy difícil. Pero al menos entender, ¿no? Como la expresión del niño. Niño obviamente malcriado y está queriendo moverse y hasta se le ve como muestra el calato y todo, ¿no? Desnudo. Y los que están atrás. Esta es una belleza, la sonrisa que hay en estos, sonrisa sarcástica, ¿no? De los otros niños, preocupados. Solamente unas pinceladas, ¿no? Unas pinceladas y unos trazos. La otra reprimiendo y la mamá, obviamente, ¿no? Puede haber sido inventada de recuerdo o de repente hasta lo vio, ¿no? Muy difícil captar algo. Obviamente eso pasa en un segundo. Pero ya pues con su conocimiento de inventar figuras y de hacer... Este por ejemplo no lo he visto. Yo de Rembrandt conozco algo, pero no sé toda su obra. Dice la mujer que hace panqueques, si no me equivoco, Pancake Woman. Es un aguafuerte, sí, es un aguafuerte. O grabado también, parte del grabado. Lo primero, como digo, en este tipo de dibujos que hacía o grabados, siempre la preocupación de la organización de las luces, ¿no? Y las sombras. Por eso Rembrandt es conocido por eso. Ah, ¿qué tal, Alec? Debería estar durmiendo tú, ¿ah? Venía de trabajar y quise hacer un video para estudiar a Rembrandt, ¿no? Ahora me está tocando estudiar a Rembrandt y en el grupo que tenemos de pintura hablamos de Rembrandt esta semana. Estoy transmitiendo algo a la vez que estoy aprendiendo para seguir mejorando, ¿no? Pero bueno, acá en Rembrandt lo que se ve siempre, como dije, deja esas zonas donde la luz le pega bastante. Lo que en sus cuadros él los ilumina bastante, en sus dibujos deja. Ese es el truco que él usa, ¿no? Simplemente dibuja líneas, no sombrea mucho.
Me gustan tus clases. Gracias. Para que cuando vayas a un museo, ¿no? Puedas quizás apreciar un poquito más la... Y ahí tú que estás en el norte, por ahí, de todas maneras, si te pegas un salto a Nueva York o al Met, ahí hay un montón de pinturas de maestros, ¿no? Este es Rembrandt, que sí, bueno, lo debes de conocer, o si no lo conoces, es muy conocido. Pintor holandés. Pero bueno, acá es como dije, la mujer que hace panqueques, ¿no? Entonces, uno también está usando, le da más detalle obviamente al sujeto, ¿no? El punto del dibujo es la mujer haciendo panqueques y hay que fijarse que ella le pone más detalle, ¿no? La pone en media sombra, ¿no? Por el uso de los tonos, y esto, como dije, todos estos personajes están en luz, ¿no? Cuando un pintor es o un dibujante, porque él a la vez es pintor y dibujante, cuando tira las líneas así, significa que está queriendo poner una capa de sombra, ¿no? No son líneas por nada, sino lo que te quiere explicar que es, acá hay algo que existe y está en una especie de sombreado, para darle una profundidad, ¿no? Esa es la manera de leer algo pictórico. Ilumina al niño, ¿no? Realmente inventado, con esa típica cara que hacía Rembrandt, ¿no? Con la nariz. Una especie de... Cuando eso tú lo vas a ver en los pintores, y este es un perrito. Un poquito difícil de ver, pero tú vas a ver el perrito que se le acerca y le quiere quitar el panqueque o lo que sea, ¿no? Tú ves el cuerpo del perro. Y acá la especie de la cabeza, ¿no? Un poquito difícil de ver por el boceto. Entonces el niño se ha volteado y no quiere que le coma la comida, ¿no? Este es una olla o un tronco, qué sé yo. Pero acá tú ves el perrito. De una manera, cuando uno ve... Sí, ahí justamente... ahí me he contactado los lugares que voy a pintar. Ahí un profesor justamente voy a tomar clases con él para mejorar mi pintura, porque él es pintor. Ahí me mencionó algo de enseñar un poco dibujo de la figura, ¿no? Que quizá ya lo pueda hacer. Voy a ver cómo sale eso, porque estoy mejorando en la figura. Y me mencionó ahí para dar unas clases, a ver cómo sale, ¿no? Definitivamente, si se logra la oportunidad, obviamente lo puedo enseñar. Lo que pasa aquí, a veces cuando uno inventa las figuras, tiende a proyectar su misma cara o sus rasgos, ¿no? Entonces Rembrandt se ve que él tenía una nariz muy redonda, y lo ves en algunos de sus personajes, ¿no? Que crea, ¿no? Y podemos ver acá igual esa idea de crear la profundidad a través ¿no? de poner un elemento acá, ¿no? El perrito lo pone acá, es una especie de olla y lo tira en sombra. Yo creo que esto es como un gato. Sí, acá es un gatito, porque acá tú lo puedes ver. Las orejas, está de espalda, y acá los bigotes, ¿no? O quizás un perro también, no sé. Pero acá se ve que esta es una olla, o un elemento así, una especie de olla, o qué sé yo, y con otro animal, ¿no? Es un gatito, pero... cómo está haciendo el fuego, por ejemplo, ¿no? Unos simples trazos, nos da el fuego para darnos la concentración de la acción. Esos son buenos los pintores, ¿no? Especialmente Rembrandt, obviamente, ya puede dibujar y fíjate fíjense cómo está agarrando, ¿no? Las manos, y se fija en la atención, le da el dibujo, ¿no? Obviamente ha tenido que observar a esa persona y tiene una noción mental, ¿no? O a veces, como digo, a veces hacían bocetos y de ese boceto ya lo desarrolla más, ¿no? Ya desarrolla más la idea o lo que quería pintar. Para mí, por ahí en la aldea había una especie de señora que hacía sus panqueques y de ahí le agarró la idea, ¿no? Otro niñito acá, la cara, muy simples, ¿no? La capacidad de crear caras de la mente de los pintores
es algo que hay que seguir practicando, tratando de hacer, ¿no? Muchos pintores ahora, como digo, hay mucha dependencia en el modelo, en las fotos, y no crean caras, ¿no? Al menos que sean, como dije, artistas de cómics, ¿no? O ilustradores quizás. Ya conforme uno va subiendo de nivel, ya puedes empezar a crear caras. Todas estas son totalmente creadas con una, y él las usa como elementos compositivos, ¿no? Este está el central, pone una cara acá, también hay interacción, ¿no? La mamá con el niño, tampoco no son caras por así, ¿no? Este está medio soñoliento, qué sé yo, y nos da un poco de interés esperando este atendiéndole esto, ¿no? Tiene una cierta posición, conversando con ¿no? Y siempre que hay una interacción entre los personajes, ¿no? Y como digo, para aprender esto es bueno copiar, ¿no? Sentarse, si uno tiene un buen nivel avanzado puedes copiar esto y aprendes algo, ¿no? O una buena forma también es tienes una idea y dibujar eso y tener al lado Rembrandt y informarse del dibujante, ¿no? Para poder ir creando un poco de, digamos, una especie de dibujos así, ¿no? Ya depende de cada personaje. Sí lo he visto, es otro de sus grabados o sus aguafuertes. La historia es otra mitología, ¿no? Júpiter y Antíope, realmente no sé la historia. Eso es lo interesante de estos pintores, ¿no? Cuando te presentan un tema que... Lo que pasa es que estamos tan alejados del arte antiguo que hay que, al menos que sea una persona que ha estudiado, ¿no? Mitología, a Antíope, no vas a entender, ¿no? Entonces, lo recomiendo, ¿no? Para buscar la historia y ver quién eran estos personajes y para que tenga más sentido lo que estamos viendo, ¿no? Júpiter sé que era es como decir Zeus en la mitología griega. Esta es mitología romana, ¿no? El dios. Obviamente vamos a ver unas más pinturas de otros pintores, porque siempre se pintaba eso, pero puedes ver, ¿no? Chineas esto y ves eso y ves la historia un poquito de qué se trataba, ¿no? Bueno, acá hay una historia de seducción, supuestamente es una ninfa, creo, ¿no? Y el dios Zeus, obviamente en la mitología griega es Zeus, pero en la mitología romana, como estoy diciendo, es Júpiter. Ya, entonces la historia es que Zeus era un seductor, no sé. Seducía a muchas mujeres, muchas ninfas, muchas diosas, y él tendía a cambiarse obviamente es el dios de los dioses, y él lo que hacía es cambiaba de forma, ¿no? Como en la historia antigua, en la historia que hemos visto antes, él se cambió un toro, ¿no? Y la raptó a cierta esto. En otra historia él venía como un cisne, ¿no? En la Leda y el cisne, ¿no? Sedujo a Leda y él se convirtió en un cisne. En otra historia él venía con una forma de lluvia de oro, ¿no? Y en esta historia él se convierte en un sátiro, ¿no? Un sátir, que es un hombre mitad hombre, mitad cabra, y la sedució, ¿no? Y bueno, acá dice que ya se embarazó, porque siempre las embarazaba, y tuvo 2 hijos, Anfión y Cetus, ¿no? Y bueno, ya la historia se desarrolla más, pero ese era el tipo de cosas que se pintaban, ¿no? Este pintor es Correggio, un pintor muy muy bueno del Renacimiento. Quizá lo vamos a ver más adelante, será unos cuantos meses, ¿no? No, realmente no sé dónde está en el grupo como hemos votado, pero eventualmente veremos a Correggio. Pero por ejemplo hay que ver la diferencia entre él, ¿no? Y lo que es Rembrandt, ¿no? Este es pintor italiano, buscando la forma, obviamente el tipo, la belleza en esa época, ¿no? De las mujeres bien fornidas, casi gordas. Lo mismo que hace Rembrandt, ¿no? Cuando tú vas a ver a Rembrandt,
él va a pintar inspirado en su esposa o las mujeres que le gustaba, ¿no? Con mucha carne, ¿no? Entonces simplemente es la representación de esa historia, ¿no? Cuando Zeus se convierte en un sátiro, ¿no? Eso es como lo hace, digamos, el italiano Correggio, ¿no? Ya como lo hace Rembrandt. Así está poniendo una escena de una cama, ¿no? Cuando le está destapando a la ninfa, pero no es una ninfa, es la hija de no sé quién, que la viene a seducir Zeus, ¿no? Bueno, lo interesante de esto es aparte de la historia, porque también hay que darnos cuenta que no solamente es ¿no? la belleza digamos en el dibujo, o que Rembrandt no podemos decir que es un pintor que busca la belleza, porque él no buscaba la belleza, no era parte de su muy diferente a Correggio, ¿no? De su búsqueda más le interesaba, por ejemplo, que la interacción, ¿no? La seducción de este macho cabrío, como se dice el término real, del macho cabrío o del sátir, ¿no? hacia la belleza, ¿no? Cómo le está mirando, cómo la destapa, ¿no? Como un objeto, algo sensual, algo. Eso ya es digamos, más psicológico, más humano, ¿no? Si lo vemos acá en Correggio, hay una especie, o sea, obviamente se ha referido, esa es la idea, ¿no? Que siempre la pintan quizás destapándola. Acá hay una especie de referente, ¿no? Rembrandt ha tenido que ver a Correggio o conocer cómo otros pintores la representaban antes. Y lo que hace el pintor es la reinterpreta, ¿no? A su manera, obviamente. Pero en Correggio no se ve, hay seducción, pero no se ve tan, no creo que se ve tan, un poco más sensual o sexual, ¿no? En Rembrandt sí ve un poquito más de atrevimiento en eso, ¿no? Quizás es un dibujo más íntimo, qué sé yo. Bueno, igualito, lo mismo que estamos viendo en el otro grabado, ¿no? Donde está la luz, fíjate que no modela mucho. Modelar significa que empieza a darle forma para describir un volumen, ¿no? A través de las líneas. Eso es lo que significa modelar, ¿no? Como es un escultor, que tiene un seno, es una esfera y empieza a modelar, ¿no? Pero en la parte de luz casi nos deja la línea. Fíjate, hay tratos de modelado para indicarnos un poco que obviamente el brazo es cilíndrico, ¿no? Unos pequeños trazos, pero ahí lo deja. Acá ya empieza a darle más el claro oscuro, ¿no? Para dar ese cambio de tonos, ¿no? Le pincha la luz de acá, o sea, viene la luz de acá, alumbra la cara. ¿Para qué? Para psicológicamente darnos importancia a la cabeza y al personaje, ¿no? Porque está pintando a Antíope y ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro? Y Júpiter, ¿no? Entonces, este es Júpiter y lo ilumina, ¿no? Y obviamente esto cae en sombra y proyecta la sombra en el cuerpo de ella, y también eso es algo psicológico, ¿no? Para crear esa conexión entre los dos personajes, ¿no? Al tirar la sombra en ella, ¿no? Ya puedes hacer cualquier tipo de sobreleer lo que hay debajo de lo que está dibujando, ¿no? Cubre sus partes, ¿no? Porque él ha podido elegir pintar de cualquier manera, pero está cubriendo las partes, ¿no? Quizás para no enseñarnos siendo un poco quizás recatado, un poco de misterio, qué sé yo, ¿no? Ya depende de la interpretación que le demos, ¿no? Igualito es sensual, tirada para atrás, ¿no? Y bueno, como digo, rescatar los trazos. Como pintor o dibujante tenemos que tener dos maneras de entender una obra, ¿no? En la parte técnica, que nos interesa para poder lograr algo parecido o tener ideas, y en la parte, digamos, como espectador, ¿no? Que nos está produciendo este dibujo. Fíjate la luz alta que crea acá, ¿no? Al rodearla con toda esa sombra, ¿no?
Entonces está pensando en luz, en luces, ¿no? Fíjate las zonas de luz bien claras, como puntos de luz, ¿no? acá totalmente esto en luz, lo deja blanco. Acá yo veo luz, acá está media sombra, ¿no? Medio tono, nos deja todo esto en luz. Lo que en la pintura lo dejaría obviamente en luz, ¿no? Para hacer un dibujo, crear el luz, me parece algo muy difícil. Y simplemente con trazos, ¿no? Lo que está haciendo acá, ¿no? Lo que es una pintura, él siempre quiere poner, te pone un spotlight, te ilumina, ¿no? Voy a los grabados porque son un poquito más fáciles de descifrar y son los que a mí más me fascinan, ¿no? Otra, ¿no? El descendiente de la cruz. El descenso de la cruz con luz, con una antorcha. Cuando bajan a Jesús, ¿no? Acá yo te puedo dar ejemplos de Descent from the Cross, o no sé cómo se dice en castellano, Descent from the Cross. Tú sabes cómo otros pintores lo hacen, ¿no? Bueno, obviamente Rembrandt es el más conocido, Rubens es el más conocido, que es esta, ¿no? Usualmente se hacía así, esta de Rosso Fiorentino, este no me acuerdo el artista, Van der Weyden, ¿no? Un poquito más antiguo. Este es Rubens también, otra de sus composiciones del mismo tema, ¿no? Siempre los cuerpos entrelazados. Otro Rubens. Parece un Van Dyck, pero esta es una de las de Rembrandt, que él hace una definitivamente inspirado por los pintores predecesores, ¿no? Es un pintor más nuevo, de repente pintura académica. Es italiano, ¿no? Mismo tema, Descent from the Cross. Pero acá Rembrandt no le da importancia a eso, sino está creando otro tipo de composición, ¿no? Obviamente se ve acá cuando lo descienden a Jesús, pero aquí nos está poniendo en primer plano donde lo van a envolver, ¿no? Entonces ya nos da doble narrativa. Eso es muy genial, muy genial. Parece Rivera o un pintor tenebrista. Exactamente no sé quién es, pero el mismo tema, ¿ves? ¿No? El enfoque es ese. Dios, Jesucristo bajando y cómo los otros personajes lo ayudan a hacer eso, ¿no? Presidente tras presidente. Que quizá un poquito diferente cuando ya lo estaban envolviendo, ¿no? Por eso es bueno mirar a otros pintores con cómo han intentado narrar esa historia, ¿no? Esto parece que fuera Carracci. Este ya es casi la pietà. Porque la piedad es cuando ya la Virgen lo llora después de que baja, ¿no? Este parece un Carracci o influenciado mucho de Carracci. Aníbal Carracci, ¿ves? Entonces cuando ya lo han bajado y lo llora a Jesucristo. Este es el de Miguel Ángel, es muy conocido. Es un boceto. No creo que no llegó a ser una pintura, pero él también hizo, ¿no?
el problema digamos pictórico, el problema a resolver es cómo poner un cuerpo alrededor de varios, ¿no? Si queremos ser un poco más más problema más de dibujantes o de pintores, ¿no? Cómo estoy poniendo varias figuras o varios personajes alrededor de uno. Otro pintor. Hace más caravallesco, ¿no? Los tenebristas más naturalistas. Acá ya es creo que es cuando ya lo entierran, es un poquito diferente. Pero viene de la misma serie. Acá dice Ugo da Carpi, un pintor italiano. After Rafael, o sea, Rafael también hizo el descendiente de la cruz, ¿no? Usualmente lo que hacían los pintores era inventaban esas narrativas y ahí habían pinturas o dibujos, ¿no? Dice a partir de Rafaelo, ¿no? Esta la voy a salvar porque Rafael se viene la otra semana. Esto nunca lo he visto realmente. A veces, por ejemplo, el maestro Rafaela, digamos, hacía bocetos y dibujos y luego los repartía para que fueran grabados, para que fueran futuras pinturas y así ni se realizaban, ¿no? Bueno, ya después lo catalogaré. Supuestamente la invención es creada por Rafael, no el dibujo, pero la invención, ¿no? Más arquitectónico, digamos, Rafael, ¿no? Las escaleras, consolando a María, ¿no? Un juego de una pirámide. Bueno, como digo, hay varias versiones, ver esas versiones. Otra versión que tiene Rembrandt, eso es lo interesante, ¿no? Usa este diagonal como primer plano para meternos. Nos llama la atención porque no hay nada, porque ahí es donde van a depositar al cuerpo de Jesús, ¿no? Y acá ya lo está tendiendo la cama o qué sé yo. Hay varias facetas de la Vía Crucis. Las estaciones conforme Jesús iba yendo ha sido muy pintadas, ¿no? Yendo de un lugar a otro, cuando se le cae la cruz, cuando lo bajan, cuando lo entierran. Esta es la bajada de la cruz. Entonces aquí el problema de Rembrandt es ese, ¿no? Pone abajo lo que va a pasar después y que lo van a transportar al cuerpo de acá. Ya nos está creando dos narrativas. Ya coloca un pedestal básicamente donde está digamos la acción, le da la luz, ¿no? Bastante luz acá, y es interesante que no se la da en la cara, sino en la parte de las piernas, ¿no? La parte de la interacción entre las piernas, el cuerpo y que lo lleva, ¿no? Y más atrás puso la cabeza de Jesús. Y nos vamos acercando, ¿no? Un personaje aquí, varios en sombra. Lo va a recibir, ¿no? Nos pone de espalda. Fíjate el cuerpo, ¿no? La antorcha. Lo están bajando de noche. Es una arquitectura por aquí atrás. Mucha maestría, ¿no? Hasta cuando ha bajado, hasta que esto está clavado todavía. No le han sacado el clavo. Aquel martillo. Siempre se representa por ahí a alguien con un martillo. Tú puedes ver el brazo de arriba y acá del que lo está ayudando a bajar, ¿no? Y todo el telar que viene desde abajo. Crea una acción hacia arriba. Muy bueno. Muy bueno. Intentar copiar ¿no? Es un buen ejercicio. No solamente es analizarlo, sino dibujando esa composición, ¿no? Aunque sea esquemática, no tienes que hacerlo. Voy a dar un ejemplo ya para terminar.
Composition study. Estos más son estudios tonales, yo me refiero a estudios más de dibujo, quizá algo así como estos. A ver si encuentro. Antiguamente se hacían así, ¿no? Con bocetos, puede ser algo así, ¿no? Puedes bocetear así a darnos idea de las cosas, la ubicación de las cosas, no tienes que súper detallarlo. Esos son bocetos antiguos, pero de esta manera puedes bocetear, porque realmente este es un dibujo más terminado, ¿no? Pero de una manera para estudiar los elementos, estudiar la composición de las figuras, pues es un estudio parecido así, ¿no? O algo así, donde no he hecho muchos detalles, pero ¿no? Sombreros para tener la idea clara, ¿no? Entonces, eso te ayuda a practicar las composiciones, que eso es lo más, digamos, un poco más difícil, ¿no? Empezar a organizar la perspectiva para allá, la luz, la sombra, los gestos y todas estas cosas, ¿no? Si eso es lo que te interesa pintar eventualmente. Copiar composiciones de maestros, es como se aprendía dibujándolas, ¿no? Ahora las estamos viendo simplemente más bocetos del natural. Estos ya son bocetos inventivos. Quizás como empezaban las composiciones, ¿no? Un ejemplo: Cristo y la mujer de Canaanite, ¿no? Ya para bocetear así es que pues ya tienes una maestría más alta, ¿no? No hay que confundir un boceto con un dibujo terminado como el previo, donde ya ha sido desarrollado a lo máximo, ¿no? Acá puede ser un boceto de práctica, visualización, para un futuro dibujo, qué sé yo, ¿no? Por eso que bocetea rápido esto, no es muy importante, sino la interacción de los personajes. Es un acercamiento. Pero siempre está pensando, ¿ves? Alrededor de un cuadrito, ¿no? Poniendo elementos acá y elementos lineales por textura, ¿no? Eso es en el medio. Es bueno revisar los bocetos de los maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya al final se convierte en esto, algo ya más acabado, ¿no? Porque este para un dibujo terminado, que en este caso es un aguafuerte, ¿no? Un grabado. No hay que dejarse engañar que este tiene un poco de estilo un poco suelto de Rembrandt, porque ese es su estilo, ¿no? Pero aquí ya está terminado, bien pensado, y ya está hecha el dibujo, la ilustración y ¿no? Es muy conocido Cristo sacando a la gente que vende, ¿no? Christ driving a money changer. Te voy a enseñar una de Tintoretto, por ejemplo. Christ driving changes from the temple. Vamos a ver varias versiones. Acá hay varias, ¿no? Este es de, no sé si es de Tiziano. Este es de Veronese, me parece. Puede ser de Tintoretto, no sé, por la arquitectura. Ese es usualmente como se representaba, ¿no? Ya más concentración en los personajes. Ese es el Greco. Esta es la del Greco, ¿no? Totalmente inventada. Viendo diferentes acciones. El Greco es muy interesante. Perspectiva, ¿no? Cómo está dibujando la perspectiva. Es un pintor más suelto. No va a ser tan preciso como estos.
Nicolás Colombin, parece una especie de Poussin. Estos ya son más académicos, ¿no? Muy diferente a Rembrandt, ¿no? Ya un terminado más perfecto, ¿no? Más neoclásico, digamos, ¿no? No sé qué pintor será pero muy diferente. Este es más barroco, pero siempre se le ve obviamente a Jesús dando latigazos, ¿no? Más un estilo de Caravaggio, ¿no? El realismo, interacción entre todos. De repente puedes pintar tu propia versión. Ese es un buen ejercicio. Ver pinturas de maestros e intentar la misma composición, ¿no? O el mismo tema. Es como lo hace Rembrandt. Tiene bastante acción, ¿no? Como parte la narrativa, por ejemplo, eso es interesante. Nos está dando esta parte y esta parte. Y queda otra parte, ¿no? Ya con terminamos. Hay que fijarnos, ¿no? La jerarquía de la luz, ¿no? Obviamente hay más detalle acá, ¿no? Hay más cambio de sombra y luz, ¿no? Luz acá y sombra a la vez. Este es el foco. Fíjense acá, ¿no? Esta zona de atrás no tiene mucha importancia. Soporta digamos, la arquitectura, ¿no? Una especie de ornamento ahí, un elemento para darle la composición. Acá algo parecido. Es unas personas atrás en la arquitectura, ¿no? Pero ya nos entra esta zona de acá, que es como que obviamente la parte de atrás, pero ya hay otra especie de temática, ¿no? Que es el papa, un cura o alguien importante. En el templo lo que habían los judíos o qué sé yo, ¿no? Se ve que están en su propia reunión, todos haciendo lo que están haciendo, y lo único que voltea es ¿no? Entonces, ¿qué logra acá Rembrandt con eso? ¿No? Está poniendo de perfil, todos mirando la atención acá, y ese es el único que voltea. ¿Para qué? Para fijarnos en la acción que está pasando acá, ¿no? Ya nos hace una conexión visual a esto. Es una de esto muy... Ya lo hemos visto en Tiziano, al elegir qué personajes miran a quién y qué personajes no miran a quién, ¿no? Esas miradas, esas decisiones de lo que se dice la composición o la psicológica dentro del cuadro, ¿no? Se lo estaba discutiendo con un amigo artista sobre eso, ¿no? Ya va más allá de cómo hemos dividido el cuadro en zonas, ¿no? Un cuadrado acá o otro cuadrado acá o lo que quieras, ¿no? En tercios. Pero esta es una forma psicológica de crear composición y movimiento y espacio, ¿no? Ver lo que está pasando dentro de meternos en el dibujo y apreciarlo bien. Mucha gente no sabe hacerlo, o no tiene o el interés o digamos la inteligencia para hacerlo, ¿no? Digo la inteligencia porque hay que aprender. Estas cosas no se aprenden a leer. Para apreciar arte hay que educarlo, ¿no? No es cuestión de ver unos dibujitos y ver el tema y ya se acabó, ¿no? Realmente apreciar lo que está haciendo el pintor. Acá puede ser una carita que va de costado, pero esta cara también nos está viendo el espectador. Como digo, crea un círculo ahí, nadie viendo nada, todo en sombra, y lo único que voltea es ¿no? Eso nos da conexión a Cristo, que es nuestro, digamos, el personaje más importante, ¿no? De ahí esta gente desentendida. Por ahí nos tira un poco de humor, por ejemplo. Este es muy chistoso, ¿no? Y un toque de humor de Rembrandt, de acción, ¿no? La vaca. Solamente es donde utilizaban animales para sacrificar, creo, en los templos.
y algo humorístico, ¿no? Lo que sea Goya, por ejemplo, una vaca que se mueve. Esto ya es interés del propio pintor, ¿no? El propio creador de la escena, también para darnos un poco de, digamos, de algo de que algo interesante sea el dibujo, ¿no? No simplemente crear una serie o sea, Jesucristo tirándolos, pero ya nos crea esto, ¿no? Se les va la vaca y se ha volteado, es muy chistoso. Y luego acá por aquí es otra vaca que está acá y está que la jalonea, ¿no? Y ahí también está ahí con pata en la bandeja. Ya esa es observación del pintor y bueno, va a ir recreando. Desentendidos por ahí, ¿no? Pequeños tracitos, crea acá otros personajes atrás para popular la escena, ¿no? Mirando hacia abajo, mirando de costado. Llevando es muy interesante los gestos. Obviamente el gesto de Jesús con un poco de violencia. Hasta esto lo usa por ejemplo Durero, ¿no? Cuando hace esos rayos de luz. Y eso lo vamos a ver si queremos ver un poco lo contemporáneo, ¿no? El cómic contemporáneo, ¿no? De repente el cómic de manga, cómic, los japoneses usan mucho eso para dar efectos de luz. Entonces, como dibujante es bueno ver algo obviamente de los contemporáneos, ¿no? Los japoneses tienen un lenguaje muy personal de hacer emociones, ¿no? También son muy emotivos. ¿No? Por ejemplo, es una escena un poco violenta, pero ¿ves? Y usando estas líneas en todas sus expresiones. Es todo un arte, ¿no? Obviamente es un poco diferente que Rembrandt, pero también se está usando narrativa. No es un solo dibujo, esa es la diferencia entre un cómic y un dibujo de un pintor, digamos, ¿no? En el cual toda la escena se lee, es como una portada de un cómic, ¿no? En una sola escena se cuenta todo. Aquí es en secuencia, ¿no? Esto y luego sucede esto. Aquí sí hay composición y, ¿no? Organización de claros y oscuros, pero obviamente un lenguaje moderno y lo que quieras, ¿no? Siempre es bueno también ver cómics para aprender un poco de nuevas tendencias, quizás, no lo sé, que podemos comparar con él, ¿no? Esas líneas de luz. Obviamente, como dije, la narrativa sucede dentro del cuadro, no sucede no sucede en secuencia, sino en un momento en el tiempo y en el espacio, ¿no? La narrativa es ahí, en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio. Ahí está sucediendo todo lo que está sucediendo, ¿no? En cambio en el cómic es un momento en el tiempo, como una cámara, como una foto, pero el espacio está particionado en una secuencia, ¿no? No hay espacio acá hay secuencia del tiempo. Espacio podemos decir el espacio en la escena total, ¿no? Estas dos juntas están en el mismo espacio, pero en diferentes. Funciona como una cámara en una película. En realidad no podemos decir que es una película. Es una escena dentro de una película, dentro de toda una narrativa grande, ¿no? Y ya creando mini narrativas dentro de él, ¿no? ¿Por qué? Porque acá por ejemplo también este otro algo humorístico, ¿no? Acá hay una gallina o una paloma y está que se la atrapa o qué sé yo, y el perro ahí ladrando. Estaba caminando acá, ¿no? Te va creando pequeños momentos, pequeñas narrativas dentro de él, ¿no? Acá está a punto de caerse, ¿no?
Mira la expresión de este hombre, ¿no? Ah, este es mi dinero, y se le caen las monedas, y se le cae en ese momento que todas las monedas se caen, se cae esto, lo que estaba tomando, que se cae el barril, él se mueve, ¿no? Estos ya están en otro tiempo, en otro espacio. Perdón, en el mismo tiempo, pero en otro espacio, en otro lugar, fuera de ese entendido, ¿no? Pero bueno, ese es lo que es la diferencia entre un cómic y una pintura, un dibujo de un pintor, ¿no? Y podemos ver muchas de Rembrandt. Es muy bueno. Rembrandt es bueno como cualquier maestro en lo que es la narrativa, ¿no? La narrativa dentro de una escena, ya sea tan exagerada como Jesús y esto, o en esta tranquila de aquí, ¿no? Muchos grabados. Bueno, para terminar podemos ver esta pintura y ya cerramos. Un escolar y su tutor. Vamos, el profesor y el estudiante. Es una pintura antigua de Rembrandt, o sea, donde no ha desarrollado toda su fuerza pictórica, pero ya está pensando en eso de la luz y la sombra, como siempre, ¿no? Fíjate, todo envolviendo todo lo negro, y la luz cae acá, ¿no? Donde en la mano, en el estudiante, crea esa interacción, ¿no? Esa intimidad, leyendo ese libro. No tienes que imaginarte lo que le está diciendo, pero que crea esa narrativa adentro. ¿Cómo ha pintado esto? Pues ya hay que puedes hacer estudios de color. Si te interesa mucho Rembrandt, ¿no? Toma esta imagen y mándalo un esto digital, y con el eyedropper o el color picker, o el que puede leer las en el Photoshop, ¿no? Puedes ver la paleta que estoy usando, ¿no? Para hacer esta cara, por ejemplo. Un gris medio verduzco, un poquito de rosa, medio blanco, cara ovalada. Sigue la idea de la luz, ¿no? Sombra esto, la luz acá. Como estábamos viendo la otra vez en los venecianos, ¿no? Cómo pintar objetos. Rembrandt era un experto en pintar oro, pintar joyas preciosas, telas, ¿no? Esta especie de rubí o lo que sea, una joya preciosa, ¿no? Como esto es lo que tú vas a hacer, el efecto cuando realmente pintes una del natural, ¿no? La luz penetra a ese cristal y llega hasta acá y refleja. Por eso que esta luz reflejada dentro del cristal, pues es algo transparente. Lo ha representado muy bien, ¿no? Todo esto es una especie de puntillismo, ¿no? Para lo que aprende de Lassmann, de su profesor, ¿no? Mira cada detalle, tic, 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 dándole puntada tras puntada. Qué difícil que es esto, especialmente la paciencia que toma siguiendo la línea, cada puntada, ¿no? Entonces, si quieres descubrir los colores, como decía, ¿no? Coge el eyedropper tool en Photoshop o cualquier programa digital y estudia los colores que tienes, ¿no? Haces un eyedrop ahí, te va a salir el color que está usando Rembrandt. Acordándose siempre que hay unas partes que el color no es puro, ¿no? Porque tiene capas, una capa de atrás, una capa de adelante. Pero hay partes en que el color está puro y puedes adivinar el tono más o menos de la escala, ¿no? Eso digamos, quizás un tutorial por ahí, cómo hacer un estudio de color por medio de una obra, ¿no? Pero no es nada del otro mundo.
no, cómo ha pintado el oro. Y acá uno puede ver pues que quizás más que todo usaba un modelo, ¿no? Puede usar un maniquí y al final le pone una cabeza, o puede ser el mismo modelo. Y en los maestros como Rembrandt, Rubens, todos estos que ya tenían un dominio de la realidad, a veces lo imaginario y lo real es muy difícil de ver, ¿no? De entender si está preparado o no está preparado, ¿no? Lo que tiene Rembrandt, ¿no? Cómo representa la mano con todos esos detalles. No es la mano de un anciano, vas a ver todas estas arrugas. Es muy diferente a un clásico, ¿no? Cuando tú vas a las manos de unos pintores clásicos, casi eliminan las arrugas o pintan viejos. Este es Rembrandt. Pero en un pintor clásico, cuando pintan un viejo, usualmente le ponen un buen cuerpo. Y bueno, depende también del pintor, ¿no? Eso de las manos, no hay mucho detalle en ese, pero Rembrandt sí le da bastante detalle. Es muy detallista. Hasta el punto que quizás a veces puede sufrir su composición, pero no realmente. Se nota claramente que esa es un poco la... Siempre hay que ver un cuadro de lejos para leer bien, ¿no? Cómo funciona la composición. Obviamente el centro es este, ¿no? El escolar o el niño que está aprendiendo tiene la más alta luz. Lo mismo que está haciendo en los grabados, ¿no? Y el otro lo tiene en sombra. Sombra ya nos encaja ahí, ¿no? Mucha atmósfera por ahí y ya crea la interacción de esos dos y la mano ahí, ¿no? Y bueno, ya para terminar puedes ver cómo pinta acá, ¿no? Cómo ha logrado poner oscuro todo esto y ya después pone las luces ahí. Mucho detalle, mucha preocupación por el detalle. Son pintores muy finos, ¿no? Entonces siempre hay que... Podemos ver esos dibujos simples que hace y en eso nos dio una pintura con todo el detalle posible del mundo, ¿no? Pero nunca perdiendo la idea, la gran idea, ¿no? La diferencia que en el detalle te pone las texturas, te pone la luz, el color. En la sombra casi es un boceto, ¿no? Porque pierde la información. ¿Para qué? Para darle profundidad, ¿no? Entonces, ese es lo que es un maestro, ¿no? No te va a detallar todo, pero va a manipular. Eso es lo que puedes aprender de un pintor, ¿no? Velázquez, Rembrandt, cómo representan las cosas. Cuando está pintando algo de diferentes telas, ¿no? Este es otro material. Definitivamente usaba modelos para esto. Pero obviamente hay manipulación, no todo es perfecto en la naturaleza, ¿no? La piel no brilla así. Pero bueno, ahí lo dejamos y ya nos veremos hasta junio, hasta julio 15, 16, por ahí, julio 16, 17. Ya veremos a Rafael, ¿no? Las obras de Rafael, porque van a alcanzar la otra semana 3 días y creo que es Rafael el que continúa y lo vamos a ver en una transmisión, ¿no? Gracias por ver estos dos live y gracias a los que lo ven después con más paciencia, ¿no? Y bueno, sigan estudiando arte, sigan dibujando y saludos a los que están en el Facebook y a los que están en YouTube. Pues voy a intentar subir estos 2 videos en YouTube, ¿no? Ahí nos vemos, muchas gracias.